TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy vamos a recurrir a la memoria porque en junio se cumplieron los primeros 100 años de la Guerra Cristera en México y el periódico Tribuna de Querétaro nos hizo favor de regalarnos un número especial dedicado precisamente a la cristiada en Querétaro a partir de ir a expurgar y analizar en un primer momento expedientes de la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy tengo a dos historiadores y a una historiadora en formación de la Universidad Autónoma de Querétaro, que son algunos de los autores y autoras de estos artículos. Me atrevería a decir que de los más espinosos, pero ellos se van a encargar de presentar sus temas. Yo solamente estoy abriendo boca. Nos acompaña Samuel Delgado. Hola Samuel, gracias por estar aquí. Hola, gracias por el espacio y la oportunidad. Y nos acompaña René Esquivel y Fernanda, ¿verdad? Gracias, sí. María Fernanda. Entonces, ¿les parece si empezamos con Samuel? Sí. A ver, Samuel, tu tema es espinosón, porque se trata de un hacendado a quien tú no te estás inventando nada, consta en ese expediente, a quien en un primer momento le arman una investigación desde el ámbito judicial federal por estar implicado con los cristeros en Querétaro. Platícanos, por favor, de quién se trata, de qué lo están inculpando, de qué va el caso y cómo termina. Así es, primeramente podemos encontrar en el expediente un apellido que de por sí a mí y a varios queretanos nos suena, el cual es Urquiza. Una familia de la élite queretana, incluso desde el siglo XIX ya figura su apellido dentro del Bajío mexicano, no solamente dentro del estado. Y justamente se habla de dos hermanos, Urquiza, de Manuel María y de Francisco Urquiza Figueroa, los cuales son hacendados no solamente dentro del propio estado, sino también en Guanajuato. Y esta hacienda es la que va a tener justamente más importancia dentro del caso, ya que se habla de que este lugar, justamente en Apaseo el Grande, Guanajuato, la hacienda de nombre Obrajuelos, ahí se recibía justamente a bandas cristeras o a personajes que estaban directamente dentro de la lucha. Pero antes de esto hay algo aún más interesante, ya que dentro del archivo judicial no hay un quejoso como tal, no hay una vía. Denuncia de un ciudadano. Entonces, ¿cómo inicia el caso? Inicia de golpe, básicamente, diciéndonos que dentro de su domicilio del señor Manuel María Urquiza encuentran maquinaria para reformar municiones de varios calibres, de los cuales se encuentra el más grande Mauser, el cual era utilizado por las fuerzas federales, y también el calibre más pequeño que podemos encontrar incluso hoy en día en pequeños rifles de cualquier campesino. Oye, yo no sé nada de guerra. Explícanos qué significa rehacer municiones. Bueno, cuando una munición se quema dentro de un arma de fuego, quedamos solamente con el casquillo, vacío sin absolutamente nada. Entonces lo que se necesitaría para volver a utilizarlo, porque justamente dentro de esta lógica armamentística son reutilizables, no son desechables, faltaría el fulminante, que es la parte donde el percutor hace contacto para que pueda salir la bala. Igualmente la pólvora que va dentro del casquillo y propiamente la bala de plomo. Ok, Samuel, y después también se encuentra, repito, todo esto consta en el expediente, no nos inventamos una telenovela ni un cuento. De acuerdo con el expediente judicial federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también encuentran propaganda cristera. Cuéntanos cómo se narra esto en el expediente. Bueno, se narra a partir de la voz de capitanes del propio ejército, donde dentro de las diligencias se
se constata que ellos, los capitanes, han perseguido a cristeros dentro de, bueno, a partir de los cerros y sendas de Guanajuato, y que al llegar a la hacienda de Obrajuelos los pierden de vista. Y al intentar entrar justamente por estos caminos se encuentran básicamente pues un terreno inaccesible, pero al lograr entrar y llegar dentro de la hacienda, los mismos trabajadores les niegan la entrada a los federales, diciendo que ellos no conocen a ningún cristero y negando absolutamente todo. Sin embargo, cuando los federales logran entrar dentro de la hacienda, encuentran inscripciones pintadas dentro de los comedores o del comedor que dice Viva Cristo Rey, así como un par de estandartes con la misma consigna de Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Ok, y finalmente, bueno, aparecen dos nombres, recuerdo. Francisco y dices José Manuel Figueroa, Urquiza Figueroa, ¿así es correcto? ¿Son ellos dos? Es correcto. Son hermanos. ¿Los dos están implicados en este asunto judicial? Bueno, se implican ambos, ya que los dos son administradores de varias haciendas, incluida la de Obrajuelos en Guanajuato. ¿Y cómo termina el caso? ¿Cuánto dura este litigio? Por lo que nos estás diciendo, no es un ciudadano como en otros casos que va y denuncia, sino que es la propia autoridad la que incursiona siguiendo a unos cristeros, se encuentra la maquinaria, se encuentra la propaganda y entonces se abre este caso. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Okay. ¿Y en qué acaba? Bueno, también es algo muy peculiar, ya que en las últimas fojas del elemento judicial, o sea, en la última parte, se encuentran las cartas dirigidas hacia el juzgado y hacia el juzgado básicamente, donde Manuel María Urquiza escribe a máquina alegando su defensa. Él quiere que se le den todas las garantías para una justa defensa, lo cual pues tiene mucho que ver a partir de que estos personajes venían de una familia de la élite. Fíjate que aquí hay algo importante que señalar. Versus tu caso, porque en el número de tribunas si dices que algo ha de haber tenido que ver con que perteneciera a la élite y tenía pues obviamente los recursos para pagar una buena defensa. En el caso del expediente que me tocó a mí y en otros muchos, a mí me tocó un pobre mecapalero del mercado que vivía en una vecindad en San Francisquito. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en la cárcel? 3 meses. ¿Sabes por qué? Porque lo agarraron con propaganda que no sabía ni leer porque era analfabeta. Entonces, estas comparaciones de expedientes son una veintena. Aunque no queramos, aunque nos queramos poner una venda en los ojos, está clarísimo quién tiene para pagar una buena defensa. Claro que todos tenían derecho a defenderse, por supuesto. No estamos diciendo que no. Pero los hechos reales es que la gente pobre o estos comerciantes, que son muchos de una clase media, que participan de alguna u otra forma en la guerra cristera, repartiendo propaganda, etcétera, ellos sí van a la cárcel. Y en el caso que te tocó a ti, pues evidentemente, como pasa en todos los siglos y en la actualidad, hay una buena defensa y hay amparos y pues simplemente, no quiero decir que el señor era culpable, simplemente tuvo los recursos para salir de este problema. Y para que nos dé tiempo, vamos con el segundo. Al rato, si quieres decirnos algo, nos dice Samuel Delgado. María Fernanda Martínez y René Esquivel les tocó un expediente, miren, así de gordo. No me daban nada de envidia. Pero son tan disciplinados que yo los veo. No, bueno, haciéndole así no, porque estarían muertos. O sea, bicho, no. Haciéndole así con sus guantecitos. Y les tocó un personaje maravilloso, literario, que se llama Brenedín Centellas. Y miren que se les ocurrió ponerle a su artículo un nombre maravilloso. ¿Quién rayos es Brenedín Centellas? Entonces, ¿quién nos empieza a contar quién rayos es Brenedín Centellas? ¿Fer o René? Pues realmente, pues esa es como la pregunta del millón, ¿no? Esa es la misma pregunta que se estaban haciendo, yo creo,
los encargados de aquel proceso legal, los miembros de las Fuerzas Armadas que estaban igual ahí metidos en este conflicto. Pues la respuesta como una verdad absoluta pues no existe, obviamente. Lo que tenemos pues es una interpretación de lo que hemos podido ver aquí y en otros lados, una teoría que pues es básicamente que Brené Centellas en este aspecto pues es una especie de seudónimo colectivo. Que se refiere a todos los cristeros de sí, México. que... Oye, a ver, te voy a interrumpir, perdóname. No, adelante. ¿Podemos empezar como crónica de una muerte anunciada? Porque la vez que fuimos al Congreso en Colón, tú nos ibas platicando que descubriste una nota en un periódico de la Segunda Cristiada. Y te voy a pedir que empieces por ahí, René, porque es más fácil comprender o dilucidar que efectivamente Brené Centellas es un seudónimo colectivo. Platícanos, ya es la Segunda Cristiada, investigamos si sí se inscribía en esos años. Platícanos de ese artículo que te encontraste en el periódico y después hablamos del caso que les tocó analizar acá. Sí, pues básicamente pues es un artículo que sí, como bien dice, pues ya es en el marco de la Segunda Cristiada, que pues es, me parece que la fecha era 1936, 1936, y pues es un artículo en el que básicamente pues el equipo de edición pues comparte como una carta que les llegó, ¿no? Que ellos dicen que pues les llegó como este documento de un supuesto astrólogo que firma como General Brené Centellas, ¿no? Y que pues sí, para nosotros fue como muy así, Como loco. sí, muy sorprendente, ¿no? De que en un artículo 10 años después salga ese nombre que pues es muy específico, ¿no? De lo que habíamos estado leyendo acá en el archivo. Y pues así, a muy resumidas cuentas, pues básicamente es esta carta que él entrega, pues como muy difícil de entender, como en un lenguaje, pareciera como que la escribió así como un loquito, ¿no? Porque, ¿qué digo? Obviamente, como ya vimos y veremos después, pues todo tiene un significado, pero así como a primera instancia, pues es así como una especie de manifiesto, donde pues él hace como una serie de predicciones, diciendo que es un astrónomo y que él está llamando a otros astrónomos a que pues como que se unan a él y que lo ayuden como a desarrollar estas interpretaciones y qué significan. Y pues es como una serie de predicciones apocalípticas, se podría decir, como en el sentido de que pues él dice que pues viene como una gran guerra, habla como de la caída de naciones como Estados Unidos, una serie así pues como de predicciones terroríficas, como lo dicen los de edición del periódico, y menciona también pues que aquí en México, para como que sobrellevar estas crisis que se vienen, pues se requeriría como la participación de un partido de obreros y militares, ¿no? Entonces pues ya interpretándolo después en el contexto de la Segunda Cristiada, pues podría ser, ¿no?, que esto pues sea una especie de lenguaje pues codificado, llamado a las armas, ¿verdad? como una especie correcto de llamado a acción a obreros, militares, cristeros, campesinos que habían quedado pues como rezagados del primer conflicto, ¿no? Miren, de su caso ya ha venido a hablar el maestro Agustín Otero. No obstante, él sabemos que es un jurista y ustedes tienen la óptica del historiador. Fernanda, de este expediente, porque además su expediente tenía un montón de fotos, ¿no? Como historiador en formación, ¿qué te generó, con qué te quedas de este caso de un pobre individuo juventino? ¿Qué juventino qué? López. De un pobre señor Juventino López, que de repente comerciante y de repente está en la cárcel y de repente está involucrado y de repente quieren decir que es Brené Centellas. Cuéntanos, para ti, ¿qué significó? Pues,
Me parece como muy interesante que todo esto pues surge en el contexto de la ciudad de Querétaro, ¿no? Y pues también representa como a actores que normalmente no se suelen ver en todos los estudios respecto a la era cristera. Al periodo cristero, y pues me parece muy importante porque reúne a cuatro personajes, ¿no? Pero siempre está ahí este personaje, Brenedín Centellas, que está como divagando entre estos cuatro, ¿no? Y cómo se crea toda esta tensión referente a este personaje. Entonces, pues, realmente ahí también puedes como notar cómo existía como ciertas... pues sí, o sea, de por sí ya había hasta todas estas condenas, ¿no? Pero pues lo puedes ver como así como unas ganas excesivas de buscar un culpable, ¿no? Porque en muchas ocasiones como que parece que son bastante arbitrarios y en lugar de como que tener pruebas firmes, no sé si, bueno, eso seguramente lo comentó mejor el doctor Otero, pero pues es como muy importante, ¿no? Porque ellos como que esta búsqueda insaciable por buscar quién era Brenedín Centellas, ¿no? Y pues sí nos parecía como muy importante o muy interesante que cada vez que lo tratábamos de encontrar, porque obviamente no vamos a llegar, como lo comenta René, a una verdad absoluta, y pues a veces eso pasa, ¿no? Que tú estás buscando como insaciablemente quién es el culpable, pero pues tal vez no lo puedes encontrar, ¿no? Y te puedes encontrar otras cosas que pues también resultan muy interesantes, como justo comentábamos, ¿no? Que todas lo que... Creo que uno de estos cuatro personajes es que eran comerciantes. Y eso es lo que nos parece como súper interesante, ¿no? Porque de ahí surge todo esto de que, pues bueno, a lo mejor Brenedín Centellas, pues no era un sujeto, ¿no? Sino era una unión de muchísimos sujetos que se reunían en un mismo espacio y que juntos estaban tratando como de llevar a cabo su... ¿cómo decirlo? Como su lucha o su espacio como de Resistencia. Ajá, de resistencia. Entonces, pues sí, eso es lo que como que recuperamos más de esta investigación, ¿no? Fíjense que eso que dicen es súper importante, súper, porque nos lleva a un punto que Samuel ya mencionó. La guerra cristera en Querétaro capital, no así en Colón, donde sí hubo armados y fusilados. En Querétaro jugó un papel importante la gente, porque las guerras no se arman solamente con fusiles y gente disparando. También se arman con gente de la clase media acomodada, porque ser comerciante del centro histórico, porque recuerdo que en su caso y en los otros que se trata de comerciantes, viven como en el primer cuadro de la ciudad, y eso nos habla de un estatus social. Clase media, digamos alta, que están promoviendo, ayudando, contribuyendo en la defensa de su fe de diferentes formas. La mayoría de las veces no nos consta que con dinero, ¿verdad? Porque en los expedientes no habla de eso, pero sí con propaganda, impulsando al boicot económico en 1926. Fíjense qué paradójico, ¿eh? Comerciantes que viven de las ventas ayudando al boicot para que la economía nacional truene en contra del gobierno de Calles, ¿no? Entonces eso es, a mí me parece muy interesante esta lectura que ustedes hacen, que evidentemente se sale de lo jurídico y entra ya en el ámbito de lo social. Y quiero preguntarles otra cosa, porque ahí en el expediente ustedes encontraron una inconsistencia que nadie había visto y que yo, perdón, pero no acabo de entender, así es que, por favor, ¿en dónde está la prueba que ustedes encontraron de que ese Ministerio Público, pero quería con calzador y con embudo decir que este pobre hombre queretano era Brenedín Centellas, porque se iban a ganar la estrellita de oro aquí de bravo, Querétaro lo logró? Sí, bueno, realmente, pues lo que encontramos, pues justamente por la forma en la que está en el expediente y
la parte del expediente en la que está, pues es como pues muy rara. Y la verdad, o sea, pues, a la fecha no sabemos bien qué significa o cuál es como la interpretación correcta de ese indicio. Lo que encontramos así puntualmente fue en la parte del expediente que habla sobre otra de las personas acusadas, que es una mujer, María Rosario Servín, que a ella de lo que se le acusa es de que supuestamente con su máquina de escribir se habían escrito pues igual cartas, propagandas, etcétera, que se le atribuían a Brené Centellas, ¿no? En ese sentido, a ella lo que la ponen a hacer, o más bien con la máquina de ella lo que hacen en algún momento es pues como una especie de muestras con esta máquina que le incautan a ella, escribir pues como frases o fragmentos de las cartas de Centellas, para, pues según ellos, como que ver si coincidían o no. Que pues seguramente el maestro Otero ya les dijo que pues eso no es ninguna especie de prueba contundente, ni mucho menos, pero pues es lo que se hizo, ¿no? Y nosotros en una parte del archivo donde están esas muestras, encontramos que detrás de uno de los documentos originales de María Rosario Servín, es decir, uno de los documentos que a ella también le incautaron como parte de su acusación para usarlos pues como pruebas, que ese documento en sí pues era como una simple propaganda católica, es decir, no había nada incriminante ni mucho menos ahí, pero en la parte de atrás de esa como prueba original habían pues como unas frases de cabeza, ¿no? Además de cartas que sí eran pues supuestamente atribuidas a Brené Centellas. Entonces, pues obviamente uno así cuando lo lees por primera vez, pues tú siempre quieres pensar que como que ya encontraste la aguja, ¿no? En todo este granero. Y pues nosotros dijimos de que wow, ¿no? O sea, significa que pues como que ella sí escribía cartas de Brené Centellas, ¿o qué? La realidad es que pues, o sea, ya pensándolo bien y analizando y comparando con otras cosas, pues puede ser pues muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser que haya sido algo que, por ejemplo, las autoridades en ese momento hayan ahí pues como que hecho para pues meterle ahí más acusaciones o tener, según ellos, una pues como evidencia más contundente. Puede ser también algo así tan simple como que pues se les haya pegado ahí una hoja, la tinta, y que pues haya quedado así, porque también por la forma en la que está en el papel, está como de cabeza y como cruzado así. Entonces pues sí es como algo muy, muy raro, que pues podría ser muchas cosas, ¿no? Pero así como que atrevernos a decir así de que es esto, pues tendríamos que como que revisarlo mucho más a detalle, ¿no? Pero sí, yo personalmente me inclino más que pues es como o una fabricación, digamos, de pruebas, o pues un accidente así como lo que digo de que se traspasó tinta o algo así, ¿no? Porque pues es como lo único posible que se me ocurre. Uh-huh. Bueno, pues en el minuto que nos queda, quiero invitarlos, porque todavía hay ejemplares, son de la semana antepasada, cuando vean este programa. Pueden bajarlo, no tiene que ser físico, en la página de Tribuna de Querétaro, en la página de Facebook de Tribuna de Querétaro, ahí está el número completo. El número es el 1197. Búsquenlo, revísenlo, está interesante. Hay cosas de la vida cotidiana, de la resistencia cotidiana, como ya nos dijo Fernanda, que les va a gustar y les va a impactar y seguro se van a sentir identificados. Muchas gracias por habernos acompañado, Samuel Delgado. Gracias, Samuel Delgado. Gracias, René Esquivel. Gracias, María Fernanda Martínez, por estar aquí. Y a nuestros televidentes, muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.